Bien, hermanos, hoy tenemos el miércoles 11 de marzo del año 2026, ¿verdad? Que estamos celebrando el miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Entonces, hermanos, aquí, vamos a comenzar hablando empezamos hablando de la oración colecta. Nos dice: concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra, con santa templanza nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos perseverando en oración. Entonces aquí nos pone elementos importantes, es las prácticas cuaresmales. Ya sabemos, hermanos, cuáles son las prácticas cuaresmales: el ayuno, la oración y la limosna. Alimentados por tu palabra, o sea, recordemos que la palabra de Dios nos alimenta. ¿Qué le dijo cuando el demonio abusivamente tentó a nuestro Señor Jesús? Dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Y nuestro Señor lo puso en su lugar diciéndole: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por eso aquí lo dice: alimentados con tu palabra. O sea, nos habla de nuestras prácticas cuaresmales, de alimentarnos con la palabra de Dios. O sea, en estos días tenemos que leer más la Biblia, especialmente la pasión del Señor. Y dice que nos mantengamos perseverando en oración, dice. Y nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre perseverando en la oración. La oración en tiempo cuaresmal es muy importante, sobre todo la oración de arrepentimiento. En la primera lectura del libro de Deuteronomio es el capítulo 4, versículos 1 y versículos del 5 al 9. Nos dice que Moisés dijo: escucha los mandatos y preceptos que te enseñe. Y dice, y nos habla de los 10 mandamientos, dice. Pero miren, los 10 mandamientos no solo los tenemos que cumplir nosotros, sino enseñarlos a otros, dice, para que los pongas en práctica y puedas vivir y entrar en posesión de la tierra que el Señor va a dar a tus padres, dice. Dice: guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia en los ojos de los pueblos. ¿Y qué dice aquí? Dice: en verdad, qué gran nación, dicen, porque todo dice dice aquí, cómo está nuestro Dios siempre que lo invocamos. ¿Cuál es la nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos? Entonces dice: pero ten cuidado y atiende bien, no vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón. Y dice, al contrario, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, los mandamientos, hermanos, no son para cumplirlos, sino para enseñarles a otros a cumplirlos. Entonces, aquí nos dice: glorifica, el salmo de hoy, que es el Salmo 147, glorifica al Señor Jerusalén, rinde honores a Israel, Él refuerza el terror de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bien, nuevamente menciona a los hijos, lo menciona en la primera lectura, dice: transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En el Salmo 149 vuelve a mencionar a los hijos, dice: y bendice a tus hijos en tu casa. ¿Cómo los va a bendecir? Pues con lo mejor. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un ser humano? ¿Qué dirían los de la teología de prosperidad? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un ser humano? Tener dinero. Otros dirían curarse de sus enfermedades del cuerpo. No del alma. El alma casi a nadie le interesa. Pero, ¿qué es lo mejor que les puede dar a los hijos? Enseñarles a cumplir y obedecer los mandamientos, dice. Y miren, de nuevo nos habla, ahora vuelve a tocar este tema nuestro Señor Jesús en el Evangelio. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos de 17 al 19, dice: no crean que he venido a abolir a la ley y a los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Entonces, cuando habla de la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. O sea que no debemos pensar que porque ya hay un Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya no vale. ¿Y cómo lo conocemos? Pues leyendo su santa palabra. Volvemos, hermanos, a lo que decía la oración colecta. Dice: ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra. Nos alimentamos con la palabra de Dios. Cuando Jesús se refiere a la ley y los profetas, se refiere a lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Escuchen cómo dice nuestro Señor Jesús:
Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Entonces, miren, ¿cómo están de acuerdo? El libro del Deuteronomio, primera lectura, capítulo 4, el Salmo 147, cuando dice, bendice a tus hijos en tu casa, y el Evangelio de hoy, San Mateo 5, enseñar a otros a cumplir los mandamientos. Y el problema, hermanos, es que muy pocos hacen eso. Yo, en el día de la boda, yo les menciono las 6 promesas que hacen a Jesús. 6 promesas son mayormente espirituales y la sexta es material. La primera promesa, amarse todos los días de la vida. La segunda promesa, respetarse todos los días de la vida. La tercera promesa, serse fieles todos los días de la vida, en primer lugar a Dios. La cuarta promesa, recibir con amor a los hijos que Dios quiere enviarles. Los hijos que Dios les quiere enviar, recibirlos con amor. Es importante, no solo recibirlos, sino recibirlos con amor. La quinta promesa, educar a los hijos en la fe cristiana. Y la sexta promesa, como les digo, es la única promesa material, donde el esposo entrega las arras a la esposa y le dice, recibe estas arras como prenda de que yo proveeré lo necesario para el hogar. Y la mujer dice, yo la recibo como prenda de que administraré todo sabiamente para que todo abunde. Entonces, el hombre promete proveer lo necesario para el hogar, lo necesario que consten no lujos, y la mujer promete administrarlo sabiamente, obviamente con ayuda del Espíritu Santo. Pero me quiero referir, hermanos, a la quinta promesa, educar a los hijos en la fe cristiana. Eso nos lo dice hoy la primera lectura. Enséñalo a tus hijos. No dice el Salmo, y bendice a tus hijos en tu casa. ¿Cómo los vamos a decir? Pues enseñándoles los mandamientos y a cumplirlos, es la mejor bendición. Y nos lo dice el Señor Jesús, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Los mandamientos está bien cumplirlos, pero también hay que enseñarlos. Pero realmente el problema que tenemos, hermanos, es que muchos no cumplen con esto. La quinta promesa, el día de la boda, dice, prometen educar a sus hijos en la fe cristiana, y dijeron que sí. Yo ya sé por qué dijeron que sí. Porque dicen, si no decimos que sí, este viejo no nos casa y nos urge casarnos para ir al baile, porque es lo más importante. Eso es lo que están pensando. Y donde se ve que ni siquiera se están dando cuenta de lo que prometen, es para los que son catequistas. Ellos no me dejarán mentir si algún catequista me está oyendo. Los catequistas se quedan asustados, horrorizados, espantados de lo que les tienen que enseñar a los niños el primer día de la catequesis de primera comunión. A persinarse, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos. ¿Qué es eso? ¿No se supone que eso ellos lo debían llevar sabido a su casa? El Ave María, ¿no se supone que rezan el rosario en su casa, pues? O sea, no cumplieron con esa promesa, y que conste que la promesa se la hicieron a Dios. Los catequistas ya no deberían estar enseñando esas cosas. Los catequistas deberían partir de más arriba. Pero no, les tienen que enseñar las meras bases porque en su casa no les han enseñado nada. Entonces, hermanos, aquí no se está cumpliendo. No es que solo yo cumpla los mandamientos, sino que enseñe a otros a cumplirlos. Pero no es obligación solo de los padres, también de los hermanos mayores. Los hermanos mayores también deben ayudar a sus hermanos menores a conocer los mandamientos. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús tal vez no sería la santa que tantos admiramos si no hubiera sido por su hermana mayor, que la educó en su fe, porque la mamá había muerto cuando ella era muy joven. La hermana mayor la educó en la fe. Hay un santo poco conocido, San José María Tomasi. Sus biógrafos dicen que su hermana, María Crucificada, que era religiosa, también debía ser beatificada o canonizada, porque dicen que si no fuera por los buenos consejos que ella le daba, tal vez él no llega a ser santo. Entonces debemos ayudarnos, enseñarnos unos a otros, incluso los hermanos pequeños a los hermanos grandes. Por ejemplo, ahorita vemos algunos testimonios de esto en las vidas de algunos santos de hoy. Bueno, tenemos ese amor a Dios del beato, bueno, tenemos varios santos para hoy, el beato Thomas Atkinson. Él murió en esta fecha, 11 de marzo en 1616. Sabemos que en Inglaterra durante algunos siglos, estuvo prohibido ser católico. Y él no quiso abandonar a los católicos que había en Inglaterra, y disfrazado los fue a catequizar.
y una familia de laicos lo recibió y se lo llevaron presos a todos. Y él no es que no quisiera decir que era sacerdote, sino él no quería delatar a los que lo habían ayudado. No, o sea, no era que no quisiera, no era que estuviera renegando de Dios, sino no quería hacerles un daño. Hasta que él no decía ni sí ni no, contestaba con evasivas en el juicio, hasta que le encontraron un rosario y con eso tuvieron suficiente para ejecutarlo. Él murió por Cristo, el beato Tomás Atkinson, en el año 1616. Todos son santos de este día 11. Tenemos también a los santos Trófimo y Talo. Ellos eran hermanos y murieron en la persecución de Diocleciano por Cristo. Y cuando trataron de lapidarlos, o sea, de matarlos a pedradas, es como que hubiera un escudo, las pedradas no les llegaban. Entonces después los tuvieron que decapitar y les tuvieron que descuartizar. Eran los tormentos que hacían esos bárbaros romanos terribles. Y ellos, mientras estaban en los tormentos, lo que hacían era rezar, de modo que, digamos, ordenaron que los crucificaran. Y murieron no quejándose, sino alabando a Dios. Para hoy también tenemos a San Vicente de León. San Vicente de León murió también en España porque perseguido por los arrianos. Vean, hermanos, esto de los arrianos fue terrible. Ahorita ya casi no se habla de eso, gracias a Dios, casi nadie sabe quiénes fueron. Pero hace 1500 años casi que nos hacen desaparecer. Porque cuando el demonio ya no pudo conseguir que se persiguieran a los cristianos por la persecución romana, puso la persecución dentro de la misma iglesia y puso la herejía arriana. La herejía arriana es la que dice que Jesús no es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Nosotros no sabemos el valor de las palabras que decimos cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, cuando decimos eso, estamos reconociendo que somos trinitarios, que creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no son tres dioses, es un solo Dios, uno solo, en tres personas distintas, que merecen adoración por separado, pero no son tres dioses, es un misterio, no se entiende. No tratemos de entender el misterio de la Santísima Trinidad porque nuestra tonta cabecita no da para tanto. Recordemos a San Agustín. San Agustín era un hombre adulto cuando se convirtió y un día iba cavilando por la playa. Pero ¿cómo está eso que dicen que es un solo Dios, pero son tres personas, pero no son tres dioses, no es uno? Bueno, ¿cómo quedamos? ¿Es uno o tres? Y venía por la playa cuando en eso vio que un niño pequeñito, estaba con sus manos escarbando un hoyo en la arena. Entonces después agarra una concha del mar, trae un poco del agua del mar y la echa en el agujerito. Va por otro, la echa en el agujerito. Va por otro poco, la echa, va, viene. Después de mucho tiempo le dice, oye niño, ¿qué estás haciendo? Y le dice el niño, es que yo voy a vaciar el mar. Yo voy a echar todo el agua del mar en este agujerito. Dice, ay, Dios mío, de plano tienes que ser niño para ser tan ingenuo. ¿Cómo se te ocurre que todo el agua del mar va a caber en ese agujerito? Y entonces se le ilumina el rostro al niño, que era el niño Jesús, y le dice, más ingenuo eres tú, Agustín. ¿Cómo se te ocurre que toda la sabiduría de Dios va a caber en tu cabecita? Y por supuesto, hermanos, hay cosas de Dios que nunca vamos a entender. Miren, hay una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza bien y de una vez para siempre. Por favor, Dios es más inteligente que nosotros. Nuestra tonta cabeza no logra entender a Dios. Dios es más inteligente que nosotros. Hay cosas de Dios que nunca las vamos a entender. Nuestra tonta cabecita no da para tanto. Hay cosas que solo las tenemos que aceptar. Y una de las cosas que sí podemos aceptar es que Dios nos ama. Y por eso vemos mártires como los que hemos mencionado, que han dado su vida por Cristo felices sin quejarse porque estaban conscientes del amor de Dios y de que les esperaba una vida mucho mejor. Entonces eso sí lo tenemos que creer, que Dios nos ama y que hay una vida grandiosa, hermosa que nos espera donde Él nos está esperando. En la casa del Padre donde hay muchas mansiones. Entonces, eso sí, lo entendemos. Con eso conformémonos. Entonces, hermanos, tenemos pues en San Vicente de León, luchó contra los arrianos, pero lo terminaron matando los reyes arrianos en lo que era Hispania, que hoy es España, porque él mantenía que Jesús es Dios. Nosotros los católicos somos trinitarios porque decimos Dios Padre de Dios, Dios Hijo de Dios,
Dios Espíritu Santo es Dios. Tenemos también aquí, en el día de hoy, San Vindiciano de Cambrai. Se escribe Cambrai, Cambrai se pronuncia, pero bueno, se lee Cambrai. Entonces, él también fue un santo que tuvo el valor de protestar porque contra los excesos de los reyes merovingios y los mayordomos de palacio, que tenían un gran poder, sobre todo porque habían asesinado a Leodegario de Autun, y exhortó al rey Teodorico a que hiciera penitencia y expiar el crimen cometido por el mayordomo de palacio, y el rey le obedeció. ¿Qué poder tendría este santo para convencer al rey y del valor que tenía de acusar un crimen? San Vindiciano de Cambrai. Y hermanos, fíjense que, bueno, aquí tenemos en Guatemala a Monseñor Gerardi, pues, que él denunció los crímenes, y por eso lo mataron. Y tenemos también muchos sacerdotes que han denunciado injusticias y los han matado. Tenemos Monseñor Romero, y es un número largo de sacerdotes que tenemos en América, en Europa, que por denunciar las injusticias los han matado. Pero ellos lo hacen porque saben que algo mejor les espera. Tenemos a San Eulogio de Córdoba, otro que tuvo que dar la vida por Dios nuestro Señor, solo que por la persecución de los mahometanos, los musulmanes. Recordemos que los musulmanes, hermanos, mandaban en Italia, dominaron, quiero decir España, quisieron entrar a Italia. Y entonces dominaron España por 800 años, hermanos. Y en ese entonces el que quería ser cristiano tenía que pagar un impuesto altísimo para que permitieran ser cristiano, pero no podía predicar. Y San Eulogio de Córdoba predicaba y hasta convirtió a una joven que dejó de ser musulmana por volverse cristiana. Lucrecia se llamaba, si no mal no recuerdo, y los mataron a los dos. Pero él, otro que murió por Cristo, murió porque él sabía que algo mejor le esperaba. También tenemos, hermanos, San Eutimio de Sardi. Él también tenemos la otra herejía que estuvo de moda. Es que casi muchos de estos santos tuvieron que luchar contra herejías. Herejías son enseñanzas falsas. Y la herejía iconoclasta es la que está contra las imágenes. Nosotros los católicos sabemos que no adoramos imágenes, no las adoramos, las veneramos. Solo adoramos a Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A las imágenes las veneramos, no las adoramos. Y tenemos la prueba de que Dios está a favor de esto, porque el mismo Dios Todopoderoso ordenó que en el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del Antiguo Testamento, se esculpieran dos ángeles, imágenes, y se les llevaran cargando como en una procesión. Entonces, hermanos, nosotros no adoramos imágenes, nunca las adoraremos ni las hemos adorado. Solo adoramos a Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero las imágenes sí las veneramos y las respetamos. Pero la herejía iconoclasta se oponía a esto, y por él estar en contra de la herejía iconoclasta, San Eutimio de Sardi fue desterrado varias veces. Entonces hemos visto santos que han sufrido unos destierro y otros hasta muerte por decir lo que hay que decir. Ahorita hay un país por el que tenemos que orar mucho, hermanos. Hoy tenemos varios santos de ese país. Albania. En Albania recordemos que tuvimos un régimen comunista durante muchos años donde decían que Dios no existe. Ahorita, bueno, ya hay libertad religiosa en Albania, tenemos que orar por los católicos de Albania. Entonces, pero cuando el régimen comunista ateo vino y quiso obligar a los sacerdotes a aceptar el ateísmo, muchos de ellos murieron y dieron su vida por Cristo. Aquí tenemos el beato Francisco Gini. Monseñor Franno Gini era obispo de San Alessandro en Orosh, en Mirdita, en Albania. Entonces él se negó a ser el jefe de una iglesia del Estado, o sea, obediente al Estado comunista. Y por negarse a eso fue condenado a muerte, porque el Estado comunista no podía liderar una iglesia, que es lo que sucede ahorita en la China comunista, que está la iglesia del Estado. Entonces la iglesia católica, que no es romana, que obedece al partido comunista, pues como que no tiene lógica eso, ¿no? Si el comunismo dice que Dios no existe. Tenemos también
al beato Juan Bautista Righi de Fabriano. Él fue un franciscano que llevó una vida muy humilde, muy sencilla. Era un hombre, fíjense que llama la atención de este santo, que no era muy elocuente en el sentido que pudiera hablar ante multitudes y que tuviera un vozarrón, pero con su voz sencilla, con su voz que no era mayormente muy, ¿cómo decía? No era una voz así fastuosa, una voz de orador, era una voz sencillita, logró convencer a muchas personas. Hablamos de Italia, él vivía en Italia, él le gustaba vivir en soledad, le gustaba, era un gran devoto de la Virgen María, le gustaba, trataba de seguir todos los ejemplos de San Francisco de Asís, e incluso hasta llegó a tener éxtasis. Entonces le gustaba vivir también en soledad. No debemos nosotros ver que la soledad como algo malo. Para empezar, la soledad no existe, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo al elevarse a los cielos, yo estaré con ustedes los martes y los miércoles. No, él no dijo eso. Yo estaré con ustedes los jueves por la mañana, tampoco dijo eso. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está conmigo, estuvo conmigo ayer, estuvo conmigo el día de anteayer, va a estar conmigo mañana, pasado mañana y por toda mi vida. Y con usted también, estuvo ayer, estuvo antier, está hoy, va a estar mañana, pasado mañana y toda la vida. La soledad no existe, es una mentira del demonio. Entonces, cuando hablamos aquí de soledad, la soledad que buscan los santos no es para estar ellos solos, porque es para estar a solas con Dios. Eso sí, así sí podemos entender soledad, estar a solas con Dios. Y a él le gustaba buscar sus momentos de soledad. Todos nosotros tenemos que buscar los momentos de soledad. Él en realidad le acudían muchos a él porque con sus palabras sencillas lograba convencer a muchas gentes y trataba él de llevar una vida muy parecida a la del fundador San Francisco de Asís. Un hombre sencillo, un hombre pobre. Tenemos otro, recordemos que en Irlanda también fue perseguida la Iglesia Católica. Tenemos al beato Juan Kearney, que también murió en Inglaterra por ejercer el sacerdocio. Y logró escapar, pero con el régimen de Oliver Cromwell fue acusado de ser sacerdote y fue ahorcado. Entonces, durante mucho tiempo, ser católico era crimen en Inglaterra. Bendito y alabado sea Dios Todopoderoso, porque ahorita no solo hay católicos en Inglaterra, sino he oído noticias de que dice que muchos jóvenes ingleses están buscando la Iglesia Católica. O sea que esta gente diabólica que quiso prohibir la religión católica en Inglaterra, a la postre no logró nada. Entonces tenemos hermanos que también Corea. Aquí en Guatemala tenemos sacerdotes coreanos y monjitas coreanas que han hecho una gran labor. Sin embargo, en Corea hubo una gran persecución. Hoy celebramos también a San Marcos Chong Wi Be. San Marcos Chong Wi Be. Él había nacido en una familia pagana, pero fue maestro de escuela, se casó, no tuvo hijos en su primer matrimonio, pero cuando era viudo dice que le impresionaba la cara de alegría de dos sacerdotes católicos que él pudo ver cuando estaban siendo martirizados, cuando los estaban matando, que en realidad de estar tristes estaban alegres porque sabían hacia dónde iban. Y esto le llamó la atención de conocer la religión católica, empezó a leer libros sobre la fe católica y decidió convertirse. Entonces él aprovechó la posición social que tenía, recordemos que era maestro, para difundir la fe. Entonces, pero también fue perseguido y murió también. Murió entonces perseguido porque la iglesia en Corea fue perseguida. Ahorita, gracias a Dios, tenemos excelentes sacerdotes y religiosas de Corea. Los perseguidores tampoco lograron sus propósitos. Tenemos otro santo de Albania, el beato Matías Prenucci. El beato Matías Prenucci también participó en la lucha por la independencia de Alemania y fue amenazado por la pena de muerte, porque fue alumno de los frailes menores de la infancia y entró a la orden de los frailes menores. Su muerte ocurrió pues después que fue arrestado, porque él se negaba con otros 38 mártires
o 38 con él, se negaba a aceptar las ideas ateas del comunismo albanés. También hoy estamos recordando otro santo que San Oengo. Oengo, otros le dicen Culdeo, en Irlanda, de la muy antigua Irlanda. Él fue un santo ermitaño y vivió él quería vivir en soledad. Él buscaba vivir lejos de todos para estar en oración. Sin embargo, para él era difícil porque la gente conocía su santidad y lo buscaba. Entonces, bueno, aunque es bueno estar a solas con Dios, pues si alguien necesita nuestra ayuda, pues no podemos decir como yo quiero vivir en soledad, no ayudo a nadie. Entonces sí es bueno dedicarnos a vivir en soledad, pero más de alguien requerirá nuestra ayuda. Entonces Dios mismo a veces nos dice, bueno, hasta aquí la soledad, hoy tienes que ir a ayudar a tu prójimo, enseñándolo, educándolo, llevándolo a Dios de diferentes maneras. Y otro día nos dirán, bueno, hoy puedes regresar a tu soledad. Un caso parecido fue con Santa Oria en España, que también ella quiso entrar a una orden religiosa donde se tenían grandes sacrificios voluntarios, por cierto, y vivían en unas celdas estrechitas dedicadas únicamente a la oración. Ella sufrió grandes tentaciones del demonio, pero la superó con la oración y, de nuevo, la lectura de las Escrituras, como decía la oración colecta de hoy, las Escrituras y de las vidas de los santos. Muy importante leer las vidas de los santos, nos dan fuerza. La vida de los santos nos dan fuerza, hermanos, porque son seres humanos que cometieron errores. Claro que los cometieron, porque nadie es perfecto, pero lograron alcanzar la santidad. Es que lo que nos dice Dios en el libro de Levítico, sean santos porque yo soy santo, es posible. Dios no nos va a pedir imposibles. Si Dios nos dijera, pónganse a hacer así los brazos hasta que les salgan alas y salgan volando, diríamos, nos está pidiendo imposibles. Pero si nos pide que seamos santos es porque es posible. También tenemos a San Pionio en Esmirna, en el Asia Menor, por haber hecho una apología de la fe cristiana. Apología es defender la fe cristiana ante el pueblo, fue encarcelado. Y es más, en lugar de ponerse a llorar en prisión, exhortó a muchos de los que estaban ahí presos con él a soportar el martirio. Entonces llegó a ayudarlos a saber que después de ese martirio venía la vida eterna. También hoy estamos celebrando, hermanos, a San Sofronio de Jerusalén. Miren, hermanos, ustedes han oído hablar de los monotelitas y los monofisitas. Ahorita tal vez ya no se habla mucho de eso, miren. Son herejías con las que él luchó. Este gran santo, San Sofronio de Jerusalén, luchó contra esas herejías. Miren, nosotros decimos en la Iglesia Católica que nuestro Señor Jesús tiene dos voluntades, voluntad divina y voluntad humana, y que tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, que están juntas, pero no son una sola, no son una sola naturaleza ni una sola voluntad. Porque si fuera una sola naturaleza, la divina, Cristo no nos habría redimido, porque Él tenía que ser un ser humano como nosotros, y tenía voluntad humana y voluntad divina. Entonces, naturalmente, y es cierto, si Cristo tiene voluntad humana, nos da un ejemplo que nosotros también podemos seguir los mandamientos y hacer todo lo que Él hacía, porque podríamos decir como si Él solo tenía voluntad divina, entonces yo no puedo hacer lo que Él hacía. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar el ejemplo que todo lo que los mandamientos dicen, esos mandamientos de los que nos habla la primera lectura, y la ley y los profetas de los que nos habla también el Evangelio, son posibles de cumplir. Y por eso Jesús vino a hacerse humano para demostrarnos que sí es posible. Por eso nosotros decimos que Jesús tiene naturaleza humana y naturaleza divina, voluntad humana y voluntad divina. Entonces, los monotelitas decían que solo prevalecía la naturaleza divina, y los monofisitas que estaba como más presente la voluntad, o sea que prácticamente solo estaba la voluntad humana, la voluntad divina, quiero decir. Entonces nosotros decimos contra las herejías monotelitas y monofisitas que Jesús tiene dos voluntades, voluntad humana, voluntad divina, naturaleza humana y naturaleza divina. Estas dos herejías tienen
cosas similares y cosas diferentes, pero ambas son herejías que podían confundir a la gente, y San Sofronio de Jerusalén luchó contra estas herejías. Y es que miren, es peligroso, hermanos, porque si vamos a decir que Jesús no tenía naturaleza humana, ni naturaleza ni voluntad humana, sino que todo era solo divino, entonces puedo decir, entonces yo no tengo que hacer lo que hacía Jesús, porque como él tenía su naturaleza humana, su naturaleza divina, y yo tengo naturaleza humana, no tengo que hacer lo que él hace. Y si él tiene solo voluntad humana, no tengo que hacer lo que él hace. Él tenía voluntad divina porque jamás dejó de ser Dios, y voluntad humana. Naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces, como él tenía naturaleza humana y voluntad humana, quiere decir que lo que él hizo, yo lo puedo hacer. ¿Que va a costar? Claro, pero lo puedo hacer. Hemos leído los mártires de hoy que han dado su vida por Cristo. También nuestro Señor fue el mártir de los mártires, que dio su vida por todos nosotros. Entonces, y muchos tal vez no tengamos persecuciones propiamente del Imperio Romano, pero ni del Partido Comunista de Albania, ni de los paganos de Corea, pero a veces tenemos las persecuciones de nuestra sociedad cuando se burlan de nosotros, y para que no se burlen de nosotros preferimos callarnos y no dar testimonio de nuestra fe. Y eso no es el ejemplo que nos enseñaron los mártires. Entonces tenemos también Santo Domingo Cam. Santo Domingo Cam, él dio su vida para Cristo también en lo que hoy es el Vietnam. Entonces él ejerció el ministerio sacerdotal y se negó a pisotear la cruz, y por eso lo mataron. También yo conocí un sacerdote, una excelente persona del Vietnam. Él me regaló ese maletincito que algunos que me conocen saben que yo ando usando cuando me toca ir a visitar enfermos. Un excelente sacerdote de Vietnam. Ese hombre es un santo, digo yo. Lo conocí en Estados Unidos. Y bueno, bendito sea Dios también que no lograron del todo erradicar el catolicismo de Vietnam. Bueno, cuesta un poquito porque recordemos que Vietnam es un sistema comunista, pero por eso tenemos que orar por Vietnam. Con muchas restricciones, pero se puede practicar el catolicismo en Vietnam. También hoy celebramos a otro santo de Albania. Hoy tenemos que orar mucho por Albania. El beato Cipriano Nica, con K. Entonces, él también fue arrestado por la policía secreta comunista con pretexto de operar ocultando armas detrás del altar. Entonces, él trató de convencer a los perseguidores con argumentos filosóficos. Ya que no podían entender argumentos teológicos, recordémonos que todos los sacerdotes estudiamos filosofía y teología. Y él trató de ver si por medio de la filosofía lo lograba convencer, pero ellos de todos modos ya estaban obnubilados. El demonio ya los había cegado y no pudo convencerlos de creer en Dios y lo mataron. Pero lo intentó, que conste que lo intentó, y eso Dios lo mira. Tenemos a San Constantino decimos Cornualles se dicen es una parte del sur de Inglaterra con mucha historia. Cornwall se dice en inglés, pero nosotros decimos Cornualles en español. Este es un caso de conversión bien interesante, hermanos, porque él fue rey de Cornualles, como quieran, o Cornwall, como quieran decirlo, y él llevó una vida de lo peor. Dice que ni en su juventud ni en su madurez fue ejemplo de virtud. Se casó con una hija del rey Bertón de Armórica, no fue un marido ejemplar, la repudió para poder cometer adulterio y libertad, mató a sus enemigos, se disfrazó de monje, pero cuando murió su esposa, conoció una transformación espiritual bien profunda, gracias a su encuentro con el abad Petroc. Abdicó, dejó de ser rey y le dio el trono a su hijo Bedlik y se dedicó a la vida monástica. Y fundó iglesias y vivió muchos años como monje en Irlanda. Fue un hombre asceta, o sea que hace grandes sacrificios. Se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras. De nuevo volvemos a lo que dice la oración colecta de hoy, alimentándonos con las Santas Escrituras. Y como decía nuestro Señor, Moisés y los profetas, la ley, lo que es el Antiguo Testamento.
Entonces, pues llevó una vida de mucha santidad después de haber sido un gran pecador. Entonces, la verdad, hermanos, es que todos somos llamados a la conversión. Este hombre en su vejez se logró convertir. Y bueno, el último santo que tenemos es San Alejo U Sejong. Aquí tenemos un caso muy especial, hermanos, porque él nació en Corea, una familia acomodada, y cuando un catequista le abrió el cristianismo, quiso hablar con el obispo y él lo entusiasmó para que recibiera el bautismo. Pero en la casa paterna empezó a ser atacado por toda la familia y especialmente por su padre. Hasta que le dijo, bueno, que si tan mal pensaba de él, que lo dejara irse. Y lo dejó irse. Y se llegó con este obispo y la verdad, el obispo lo empezó a convencer, lo empezó a enseñar, y entonces él para tener unos ingresos, empezó a traducir el catequismo al coreano, y se empezó a dedicar de nuevo, se empezó a dedicar otra vez a ser un católico entregado, pero después se enteró que su padre, el que le había dicho que mejor se fuera de la casa, su padre que lo atacaba, estaba interesado en recibirlo. Y volvió con su familia. Y aquella familia que estaba en contra de que él fuera católico, logró convertirlos a todos. Pero empezó la persecución y por miedo abjuró de su fe y fue liberado. Porque le dijo, uy, qué pecado tan grande, pero se arrepintió. Fue al encuentro del obispo que estaba preso, el obispo que el obispo Simón de Beaune. Entonces, y le confesó su pecado. Le dijo que encima había delatado a un catequista. Uy, cualquiera le diría, uy, ya se fue al infierno, mire, traicionó. Pero fue de nuevo capturado y ahora dio muestra del valor ante las torturas. Esto no tiene nada nuevo. Recordemos que nuestro Señor había sido traicionado por San Pedro. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo no se aguantaron? ¿Cómo apuraron? Hermanos, y cuando nosotros pecamos hacemos lo mismo. ¡Ay, sí! ¿Cómo hizo San Pedro de negar a Jesús? Yo no lo hubiera hecho. ¿Será? Entonces no critiquemos a este gran santo, San Alejo U Sejong, porque sí, la primera vez abjuró, tuvo miedo de los tormentos. ¿Y cómo haríamos nosotros? ¡Ah, yo sí daría mi vida por Cristo! ¿Será, hermanos, que a la hora que nos llevaran al Coliseo y ver que las fieras nos iban a comer? Es que ahorita qué fácil decirlo. A veces ni siquiera queremos hacer el sacrificio de levantarnos temprano para ir a la misa. Entonces, pequeños sacrificios no los queremos hacer. Entonces, no critiquemos a estos que abjuraron, porque nosotros cada vez que pecamos traicionamos a Dios. Esa es la verdad. Y aquí todos somos pecadores. Todos. Aquí nadie se salva. Dice la primera carta del apóstol San Juan, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces tenemos casos bien especiales, ¿verdad? Nuestra Madre, la Virgen María, que fue concebida sin mancha del pecado original. Tenemos a Enoc, que se fue directamente al cielo, está en la Biblia, Génesis 5. A Elías, que no murió, que se fue a un carro de fuego. Se dice mucho de San José y de Moisés, pues yo lo creo. Pero son 5 personas fuera de lo común. Aparte de ellos, todos somos pecadores, hermanos. Entonces, sí, como abjuró de su fe, como le tuvo miedo a los tormentos. Sí, pero después se arrepintió y murió por Cristo. Entonces, nosotros, sobre todo en esta cuaresma, no nos animamos ni a hacer un ayuno y estamos criticando a San Pedro porque negó a Jesús. Entonces, hermanos, no nos la llevemos de valientes nosotros, porque también para ellos fueron momentos difíciles. Entonces, hermanos, pues todos estos santos que nos ayuden a vivir una cuaresma como debe ser, y no nos olvidemos lo que nos dice la primera lectura y el Evangelio, incluso el Salmo nos hablan. Debemos practicar los mandamientos. Están puestos para nuestro bien. Los mandamientos son como las señales de tránsito que nos llevan al cielo, pero no es suficiente que los practiquemos, debemos enseñarlos, empezando por los hijos, los hermanos, los familiares, los amigos, los vecinos. O sea, no solo es practicar los mandamientos, sino es enseñarlos a otros. Lo triste es que a veces ni siquiera lo saben. Yo a veces en la misa he preguntado, a ver cuál es el 5.º mandamiento, a ver cuál es el 3.er mandamiento, a ver cuál es el 10.º mandamiento. Yo esperaba que todos a coro me contestaran, y son poquitos los que me contestan, ni siquiera lo saben.
Entonces empecemos por aprender los mandamientos. ¿Ya se le olvidaron? Bueno, bendito sea Dios, ahora tenemos este aparatito que se llama celular, donde puede poner en internet los 10 mandamientos. Y si ya se le olvidaron, apréndalos, practíquelos y enséñelos. Entonces, hermanos, pues, bendito sea Dios que nos ha dado esta oportunidad de compartir lo que nos dice la misa. Y bueno, vamos a terminar con lo que nos dice la oración. Miren qué interesante lo que nos dice la oración después de la comunión. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados. Miren lo que le estamos pidiendo, que nos santifique, ¿sí? Que por medio de la comunión nos santifique. O sea que como estos santos, nosotros somos invitados también a ser santos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial. O sea, miren lo que estamos pidiendo, por el hecho de haber comulgado, que nos santifique. Bueno, pues no le estamos pidiendo nada fuera de lo normal, porque el mismo Dios Todopoderoso dice en el Levítico, sean santos como yo soy santo. Y la oración en favor del pueblo, que es con la que se termina esta, concede, Señor, a tu pueblo el deseo de agradarte, porque solo le darás todo lo que lo favorece si lo haces dócil a ti mismo que le enseñas, a agradarte. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Pues cumpliendo los mandamientos, hermanos. Todos los mandamientos son un gran bien para nosotros. Y tampoco podemos dejar de lado algo importante que nos dice la oración sobre las ofrendas. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo juntamente con la oblación de estas ofrendas, y a quienes celebramos tus sacramentos, defiéndenos de todo peligro. Miren cuán importante, defiéndonos de todo peligro. ¿Cuál es el mayor peligro que podemos tener, hermanos? ¿Cuál será el peligro? ¿Que nos dé coronavirus? ¿O que tengamos un accidente? ¿O que nos quedemos sin dinero? Para los de la teología de la prosperidad, es lo peor que les puede suceder. ¿Cuál es el mayor peligro? El peligro para nuestras almas, hermanos, pecar. El peor peligro es alejarnos de esa santidad a la que somos llamados todos. ¿Qué cuesta? Cuesta, pero se puede. ¿Y cuál es el camino a la santidad? Pues los mandamientos son las señales de tránsito que nos llevan a la santidad. Entonces, si no lo saben, aquí está ese aparatito, ¿ves? Se llama celular. Y aquí puede escribir usted los 10 mandamientos. Y ahí aparecen, apréndalos, practíquelos, enséñelos, y si los pone en práctica va a alcanzar santidad y va a llegar al cielo donde nuestro Señor lo está esperando con los brazos abiertos. Alabado sea Jesucristo, hermanos, y vamos a orar por todos nuestros hermanos que nos han escuchado. Gracias, Señor, porque nos has dado tus mandamientos. Señor Espíritu Santo, danos la sabiduría para entenderlos, obedecerlos, seguirlos y enseñarlos a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.